donde la presencia de Dios se puede mover, porque la Biblia dice que Dios, nuestro Señor, habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y yo creo que todos los que estamos aquí de forma presencial no podemos negar que el Espíritu Santo se pasea en este lugar, y la unción a través de los cantos que hemos sido ministrados nos lleva a tener una tierra preparada para recibir la palabra del Señor. Bendigo la vida de los muchachos. En especial quisiera hoy darle gracias a Dios por la vida de Víctor. Dios le concedió cumplir años esta semana. La semana pasada nuestra hermana Vanessa, también ella es parte del grupo, y son dos jóvenes que sirven al Señor en este ministerio, y es un ministerio de mucha responsabilidad, pero también un ministerio que trae mucho deleite, mucha bendición, y eso yo estoy seguro que va a hacer que Dios conceda en ellos las peticiones de su corazón. Así que Dios bendiga la vida de Víctor, la vida de Vanessa. Hubo otros cumpleañeros como la hermana Yola, que está aquí con nosotros, cumpleaños esta semana también, y no quisiera omitir a nadie, pero a todos los que cumplieron años, Dios me los bendiga. Y esta tarde quisiera compartir la palabra del Señor basándome en una charla que tuve con los muchachos del grupo de alabanza la semana pasada. Exactamente hace una semana, saliendo de este lugar, salimos a tomar un café, y en ese lugar, como siempre, hay una serie de preguntas que tienen que ver con la palabra del Señor, y trato de, dentro de lo que Dios me ha dado, porque en realidad nosotros no sabemos nada, todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios y solamente a Él podemos dar la gloria. Y pude compartirles un poquito de lo que ellos preguntaban en esa noche. Y el tema era un tema que tenía que ver con la guerra espiritual, y es un tema en cierto grado que puede ser polémico por las posturas que existen, o las formas o las liturgias que en diferentes iglesias practican para manifestar o dar la expresión acerca de este tema de la guerra espiritual. Y basándome en eso y orando mucho al Señor, le pedí a Dios que me diera sabiduría para compartir algo de este tema, y he puesto por título al sermón de esta tarde: el creyente y la guerra espiritual. El creyente y la guerra espiritual. Y no estamos ajenos a que nuestra vida cristiana, cuando nosotros decidimos recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, desde ese día empezó una guerra espiritual, porque Dios dice en la Escritura que nos sacó de las tinieblas, del reino de las tinieblas, nos sacó y nos trajo a su luz, a una luz admirable. Y hablar de la luz ninguna comunión tiene con las tinieblas. Hay una lucha continua entre las tinieblas y la luz, pero la Biblia dice que las tinieblas jamás prevalecerán sobre la luz, sino que la luz prevalecerá. Y nuestro Señor Jesús es la luz, y nosotros somos ahora hijos de esa luz, los que debemos dar testimonio de que nuestra vida en el mundo ya no es como era antes, cuando no conocíamos de Cristo Jesús, sino que ahora nuestra vida es una vida totalmente diferente, enfocada y guiada por Dios a través de esa luz que es nuestro Señor Jesucristo, y que se refleja a través de la palabra del Señor. La Biblia es muy clara cuando dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que la palabra de Dios es una luz que nos alumbra al caminar, y esa luz representa, esa palabra representa a nuestro Señor Jesús, porque Él mismo habló de que Él era esa palabra que había sido encarnada. Él vino a este mundo como ese pan de vida que el ser humano puede tomar y puede participar y conocer no solamente a Dios como el único Dios verdadero, sino conocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Así que voy a invitarte a ti que estás en casa a que me acompañes abriendo tu Biblia en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15, un pasaje que cuando yo era joven, es el hermano Pedrito, cuando yo era joven siempre era mi versículo preferido, el que yo siempre declaraba cuando se pedía que diéramos un texto como una participación. Y el hablar de este pasaje tiene mucho que ver con mi vida en el contexto de mi formación cristiana, porque si algo he procurado con mucha diligencia
es el aprender cada día más de la palabra del Señor y saber usar la palabra del Señor. No es lo mismo tener el conocimiento que el llevar a cabo ese conocimiento de una manera prudente. Hay personas que tienen el conocimiento y usan ese conocimiento de una manera imprudente, y en lugar de edificar, derriban, confunden. Pero cuando la palabra de Dios se usa correctamente, las personas que escuchan esa palabra van a ser edificadas, porque la palabra de Dios es para edificar. La palabra de Dios trae vida, son palabras de vida eterna. Dice la Escritura: os parece que en ella está la vida eterna. Y este pasaje de segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15 son palabras del apóstol Pablo, que las dice en este caso, en esta carta a Timoteo, su discípulo. Era un aprendiz del apóstol Pablo, alguien que estaba siendo enseñado no solamente acerca de la palabra del Señor, sino también de lo que él como discípulo debería de cumplir como un llamado de parte de Dios. Él es al que le dice: cumple con tu ministerio. Y el ministerio tiene que ver con la forma en la que servimos a Dios. Este pasaje dice así, hablando el apóstol Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de nada o no tiene de qué avergonzarse, pero que usa bien la palabra de verdad. Y voy a enfocarme en este pasaje del apóstol Pablo cuando dice: procura con diligencia. El ser diligentes en el tener el conocimiento de la palabra del Señor, de la voluntad de Dios. El conocer la palabra de Dios hace que nosotros podamos caminar en la luz, esa lámpara que nos guía para dar los pasos en este mundo y no perdernos, sino caminar firmes. Independientemente de lo que el mundo haga o deje de hacer, nosotros tenemos que caminar firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. La diligencia que menciona aquí Pablo a Timoteo es: tienes que ser diligente, tienes que procurar tener mucho cuidado de cuando tú te presentes delante de Dios, seas aprobado por Dios. Y hablar de que Dios nos aprueba tiene que ver también con que Dios reprueba. Así que Dios va a ver nuestro conocimiento, pero también va a ver en nuestra práctica para ser aprobados. En la escuela nos enseñan o nos enseñaron, los que tuvimos varias etapas de estudio, varios niveles de estudio, nos enseñaron, y ese conocimiento fue puesto a prueba. Fuimos probados y en base a la prueba era como se manifestaba si éramos aprobados o reprobados. Así que un creyente tiene que buscar ser aprobado por Dios, presentarse delante de Dios siempre usando bien el conocimiento. De hecho, más adelante dice la Escritura que una de las formas en las que él tiene que aplicar la diligencia y el poder ser aprobado delante de Dios es que use bien la palabra de verdad, usar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es determinante en la vida del cristiano. Yo creo que cuando conocemos a Dios, lo conocemos gracias a que alguien nos habló de su palabra. Alguien nos habló de los acontecimientos que sucedieron tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y eso nos llevó a conocer a Dios. Porque la palabra de Dios, cuando es enseñada o es predicada, provoca en la persona el que tenga una fe para creer en Dios y en su Hijo Jesucristo. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es determinante para poder creer en Jesucristo y creer en nuestro Dios y poder llevar a cabo una vida que nos lleve más a ser como Dios espera de nosotros. Va a ser en base a la palabra del Señor y la forma en la que la aplicamos en nuestra vida. Pero ahí también en 2 de Timoteo capítulo 4 verso número 1, Pablo vuelve a hacerle mención a Timoteo sobre la importancia, sobre el cuidado que él tiene que tener con la palabra del Señor en su vida personal, pero también la forma en la que debe de usar esa palabra. Ya mencionamos en el primer pasaje que una de las características que tenía que aplicar Timoteo en su vida era usar bien la palabra de verdad. Yo lo parafrasearía así: usando prudentemente la palabra del Señor. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios. Porque la palabra de Dios, dice la Escritura, cuando es hablada, cuando es enseñada, cuando es predicada, nunca volverá vacía, sino provocará todo lo que Dios quiera en la vida de aquel que la está escuchando, y eso es a través de la fe.
Dice este pasaje, 2 de Timoteo 4:1, hablando el apóstol Pablo nuevamente a Timoteo en esta carta, y le dice: te encarezco delante de Dios. Una vez más, delante de Dios, porque nuestra vida siempre está delante de Dios. Dios está con nosotros. Entonaban un hermoso canto: Dios es por nosotros, vence las tinieblas. Qué hermoso es poder declarar que Dios está con nosotros, y cuando Él está con nosotros, las tinieblas se disipan. El mundo está en tinieblas, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y cuando caminamos con el Señor, las tinieblas se disipan, porque la luz del Señor va con nosotros. Y le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra. Te encarezco que predique la palabra. Primero, que uses bien la palabra para que seas aprobado. Segundo, que predique la palabra. Que esa palabra sea usada en el momento que la prediques, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye con la palabra, reprende con la palabra, exhorta con la palabra. Ten paciencia y aplica la enseñanza, la doctrina. Con toda paciencia y con toda doctrina tienes que predicar la palabra. Y predicar tiene que ver con esa palabra que viene de parte de Dios a nuestra vida, que la hemos adquirido a través del conocimiento, y que el Espíritu Santo pone en nuestra boca para declararla a alguien que va a escuchar esa palabra, para ser edificado, para ser exhortado. Dice la Escritura que cuando viene esa palabra del Espíritu Santo, es porque Dios convierte el logos, la palabra que todos conocemos, en un rema, en el pasaje que tiene que ver con nosotros, en una aplicación personal. La palabra tiene que ser escuchada, meditada y posteriormente aplicada en nuestra vida. Y en ese momento la palabra cobra vida. La palabra por sí sola es letra muerta, pero cuando la palabra es recibida, se medita en esa palabra en el corazón, y entonces uno es confrontado para hacer lo que Dios nos está indicando a través de la palabra. Entonces, en ese momento, esa palabra empieza a dar fruto en nuestra vida, porque la estamos recibiendo y estamos permitiendo que nuestro corazón, con diligencia, el usarla con prudencia, el poder predicar con la palabra, sobre todo cuando Dios nos da ese mover de hacerlo para alguien que necesita escuchar esta palabra. Tú y yo, y allá en casa, hubo un momento, un día en que alguien se atrevió a predicarnos de Jesucristo, y esa prédica provocó algo en nosotros que hasta el día de hoy podemos decir estamos firmes. Puedo decirte que tengo más de 34 años que recibí a Jesucristo en mi corazón como Salvador, y nunca he volteado para atrás, he estado firme. Eso no quiere decir que no hay pruebas, que no hay luchas, que no hay batallas, porque desde el primer día que yo recibí a Jesucristo como mi Salvador, desde ese primer día empezaron las batallas, empezaron las pruebas, se empezó a probar la fe, se empezó a probar ese llamado que Dios estaba haciendo a mi vida para seguirlo. La carrera la empieza, pero no es del que la empieza, sino del que la termina. Y el que la termina tiene que enfrentar muchos obstáculos en la vida. Y hay obstáculos a veces muy difíciles que son más allá de nuestra capacidad. Pero es cuando recurrimos a Dios, y Dios nos da la capacidad para enfrentar esos obstáculos y superarlos. El apóstol Pablo lo declara en Filipenses 4:13 de esta manera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay ningún obstáculo que tú no puedas superar cuando eres guiado por Dios a través de su palabra. La palabra va a hacer que estés firme y salgas adelante ante cualquier prueba que el mundo pueda hacer que vivas, o cualquier tribulación o aflicción que tengas que enfrentar en la vida. Si tú tienes el uso de la palabra, no solamente en tu mente y en tu corazón, sino la declaras con tu boca y la crees, las cosas van a cambiar. No es solamente declarar la palabra, sino tienes que creerla con tu corazón. Y eso tiene que ver con la fe. Y si hablamos de fe, tenemos que hablar del autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Vaya conmigo, por favor, si me acompaña a Hebreos capítulo 4, verso número 12. Al hablar de la importancia del apóstol Pablo hacia esta carta a Timoteo, de la palabra como algo que debe de usar con sabiduría, o debe de usar bien, y que debe predicar para exhortar, para reprender, para redarguir. Estamos hablando de un instrumento que como creyentes Dios nos ha dado.
pero no en un terreno natural, es en un terreno sobrenatural. Nosotros caminamos en el mundo, pero no estamos en el mundo. Perdón, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Caminamos en lo sobrenatural, en lo espiritual. Dice la Escritura que el reino de las tinieblas es un reino espiritual, el reino de los cielos es un reino espiritual. Así que nosotros tenemos que aprender a caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu tiene que ver con caminar con Dios, porque Dios es Espíritu. Y aunque estamos en el mundo, no caminamos conforme al mundo, sino caminamos conforme a la palabra del Señor. Esa es nuestra norma de fe y conducta, lo que nos debe de guiar a hacer lo que Dios quiere en la vida de cada uno. Cada uno tiene un propósito de parte de Dios. Dios tiene un llamado particular para cada miembro y cada uno debe de cumplir su función dentro del cuerpo de Cristo. Y esa función va a ser de acuerdo a la palabra del Señor. No todos los miembros van a hacer lo mismo. Cada uno en particular va a realizar la voluntad de Dios en su vida, y dentro del cuerpo cumplimos un propósito divino como iglesia. Dice la Escritura en Hebreos 4:12 que esta palabra, que debe de ser bien usada, que debe de ser predicada, es como una espada que tiene un doble filo, que penetra no solamente cuando se predica, sino también al que lo escucha y al que la declara. Una palabra que toca el corazón de aquel que la recibe, pero también del que la está compartiendo. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que hace la palabra. Por eso la palabra de Dios tiene que ser un anhelo de todos los días, el alimentarnos de su palabra. Y cuando hablamos de la palabra, es alimentarnos de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y esta palabra es inspirada por Dios, porque toda la Escritura, toda la palabra es inspirada por Dios, y Dios la inspiró para que nosotros la pudiéramos recibir y pudiéramos usar esta palabra, esta espada, como dice la Escritura, el apóstol Pablo a Timoteo, usarla bien, ser diligentes en usarla bien, en predicarla, en enseñarla y utilizarla para la edificación de la iglesia. Es para edificación personal, pero también para edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo. Por eso nos reunimos y se comparte la palabra del Señor cada vez que nos reunimos. Porque una reunión sin palabra de Dios es una simple reunión sin tener la comunión con Dios. Porque cuando tú tienes la comunión con Dios, estás tomando el pan, el cuerpo de Cristo, que es partido y que debemos de comer, que es el cuerpo del Señor, para poder tener esa comunión con el Padre y a través de la palabra poder recibir la instrucción divina, lo que Dios quiere, la voluntad de Dios para nuestra vida. Si tú me acompañas al verso número 13, dice que no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La palabra de Dios, cuando es predicada, es una palabra que viene del cielo y penetra a través de la guianza del Espíritu Santo en la vida de los oyentes, y esa palabra penetra las coyunturas, los huesos, los tuétanos, los pensamientos, discierne toda intención del corazón, porque es Dios a través del Espíritu Santo quien nos va a convencer que esa palabra es para nosotros. Es cuando una persona dice: hoy al escuchar la palabra, Dios habló a mi vida. Es una palabra que está escrita hace miles de años, pero hasta el día de hoy Dios sigue hablando a nuestra vida a través del Espíritu Santo. Dice la Escritura que la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre, porque es Dios. El cielo y la tierra pasan, pero su palabra no pasará. Así que es la palabra que se usó en el tiempo antiguo, es la palabra que se usó en el tiempo de Jesús, y es la misma palabra que se debe de usar en nuestro tiempo. Van a pasar los años, van a pasar los siglos, pero su palabra no pasará. Va a seguir trascendiendo en la vida de las personas que la escuchan y en la vida de las personas que la saben usar prudentemente.
Cuando hablamos de una espada de doble filo y hablar que es una palabra viva y eficaz, estamos hablando que es una palabra que debemos de atesorarla como si fuera lo más importante para nosotros. ¿Por qué? Cuando el Señor Jesús estaba caminando con los discípulos, aprovechaba todas las oportunidades para enseñarles la palabra. Y veía circunstancias comunes del diario vivir y aprovechaba el momento para aplicar la palabra en la vida de ellos. Era un maestro que sabía usar bien la palabra del Señor. Era un maestro que sabía exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Era un maestro que sabía predicar a tiempo y fuera de tiempo. No permitía que la palabra de Dios fuera menospreciada, sino al contrario, siempre la declaraba con autoridad. Las personas que lo escuchaban decían que él enseñaba como quien tiene autoridad. Como hijos de Dios, como iglesia, no es que tú tengas una autoridad por ti mismo. Es una autoridad que Dios le da a la palabra del Señor. Hay poder en la palabra de Dios cuando es predicada con fe. Y esa palabra trae una autoridad para que al declarar la palabra las cosas sucedan. Solamente di la palabra y yo sé que mi siervo sanará, decía aquel centurión, porque la palabra tiene autoridad. Y el que declara la palabra tiene una autoridad de parte de Dios. Así que Dios te llamó a ti y a ti también para que seas portador de la palabra y la puedas declarar con esa autoridad, con esa convicción que pueda provocar en la vida de las personas el propósito de Dios. En Juan capítulo 1, verso 1 es un pasaje que me gusta mucho mencionar porque tiene que ver con la base de la palabra. Dice en Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el logos, era la palabra, y ese verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso dice en Juan 1:1. En Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No solamente es el ver la palabra encarnada, sino ver la gloria de Dios a través de esa palabra. Porque cuando podían estar cerca de Jesús y escuchar sus palabras, ellos veían que la gloria de Dios respaldaba las palabras que Él sabía usar con sabiduría en el momento propicio. Claro que siempre hubo detractores, siempre hubo gente que se oponía, siempre hubo religiosos que no estaban de acuerdo con su enseñanza, más cuando eran confrontados con la tradición, más cuando eran confrontados con las prácticas que habían puesto los hombres y que le habían dado una importancia mucho mayor que la palabra del Señor. Dice la Escritura que habían invalidado la palabra por darle más importancia a la tradición. Cuando hablamos de la palabra de Dios como ese verbo que se encarna, estamos hablando de la gloria de Dios que viene a manifestarse en nuestra vida. Hablar de la gloria de Dios es hablar de la manifestación de Dios entre nosotros. Cuando Jesús aparece y es reconocido como el verbo, la palabra, el logos de Dios, es la palabra de Dios habita entre nosotros. Y déjame decirte algo: el saber que la palabra de Dios ha sido dada a nuestra vida es un legado, es una responsabilidad, más que un privilegio, el poder tener esta enseñanza, esta palabra y poderla compartir. Porque hay personas que tienen hambre y sed de Dios, tienen comezón de oír la palabra del Señor, y tú y yo hemos sido llamados para hablar esta palabra y usarla con prudencia, con sabiduría, y predicarla a tiempo y fuera de tiempo. En Santiago capítulo número 1, verso 25, la Biblia nos enseña acerca de no solamente tener el conocimiento de esta palabra, sino el aprenderla a poner por obra. Es no solamente escuchar lo que Dios nos dice que debemos de hacer, sino hacer todo lo que esté en nuestras manos para llevar a cabo esa palabra. Va a haber palabra que va a ser confrontada con nuestra carne, con nuestra naturaleza, y nuestra carne no va a querer hacer lo que Dios nos dice. Vamos a buscar el esquivar lo que Dios nos habla, pero Dios siempre a través del Espíritu Santo va a seguir hablando a nuestra vida una y otra vez, y a través de diferentes circunstancias, a través del cántico espiritual, como el tiempo de alabanza que tuvimos previo a la predicación de esta tarde. Había una alabanza que para mí fue una adoración espiritual,
porque se sentía avanza y estaba compungiendo corazones al escuchar la palabra a través de los cánticos, la palabra cantada, la palabra hablada, la palabra enseñada, la palabra predicada, la palabra usada para exhortación, pero es la palabra de Dios. Dice la Escritura en Santiago 1:25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no solamente es conocer la palabra de Dios, sino perseverar en la palabra del Señor. El que pone atención a la perfecta ley y está al pendiente de poner en práctica, de ser diligente en hacer lo que esa palabra está hablando a su vida. Escucha lo que dice: y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Qué hermoso, hermanos, es saber que como iglesia Dios nos ha llamado y nos ha escogido para ser parte del cuerpo de Cristo, y que al ser parte del cuerpo de Cristo no solamente oímos lo que el Padre nos habla, lo que el Hijo nos habla a través de la palabra, sino también tenemos el privilegio de ser hacedores, de llevar a cabo lo que Dios espera de nosotros para poder ser aprobados. El tener la actitud correcta frente a las Escrituras, frente a la palabra, para ser aprobados. Hay muchos que reciben la palabra, pero así como la reciben, se olvidan de ella. Una frase muy coloquial sería la que escuchamos muchas veces, que les entra por un y les sale por, y no baja al corazón, no llega al corazón. Y si no llega al corazón, no hay una actitud o un cambio para poder empezar a hacer la voluntad de Dios. Cuando uno usa la palabra de Dios con prudencia, es como cuando el Señor Jesús estuvo con los discípulos y les menciona una parábola donde habla acerca de dos hombres, un hombre que es prudente y otro que es imprudente, haciendo referencia a la base que estamos tomando de 2 Timoteo 2:15, que usa con prudencia, usa con sabiduría, usa bien la palabra de verdad. Un hombre prudente, una mujer prudente va a usar bien la palabra del Señor. Una mujer imprudente, un hombre imprudente va a usar mal la palabra del Señor. Ve conmigo, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo número 7, verso 24. Y el Señor Jesús le enseña a los discípulos lo siguiente, diciendo, y escucha la primera palabra que voy a mencionar: cualquiera. Cualquiera. Voy a hacer un paréntesis. Recuerdo a un hombre que ya partió con el Señor, que nos ministraba cuando él era ya grande de edad. Nosotros éramos unos adolescentes, unos niños. Tal vez Luis se puede acordar de él, el hermano Toniel. Él entonaba cánticos espirituales con hojas de árboles, y oíamos la música que con una hoja él podía hacernos deleitar con himnos que nos llevaban a sentir la palabra de Dios a través de la música con una hoja. Y una ocasión él le dijo a una persona muy cercana a mí, le dijo: ay, hermanita, yo la recuerdo a usted cuando era una jovencita cualquiera. ¿Cómo que cualquiera? No, perdón, no. A lo que me refiero cuando digo una jovencita cualquiera era que era una jovencita común. Pero ahora, ¿cómo Dios la ha ido perfeccionando? ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Cómo Dios le llamó? Y cómo está cumpliendo un propósito divino en el Señor. Así que cuando el Señor dice cualquiera, es cualquier persona común. No requiere tener todo el conocimiento de las Escrituras, porque al final de cuentas el que nos da ese conocimiento es Dios. La Biblia nos enseña y es muy clara que si alguno está falto de sabiduría, demándela a Dios y Dios se la va a dar abundantemente. Cuando Salomón tuvo la oportunidad de pedirle al Señor algo, él lo que pidió inmediatamente fue sabiduría, porque sabía que la sabiduría le iba a ayudar a tomar decisiones correctas, y en ocasiones decisiones que iban a determinar el rumbo de su vida o el rumbo del pueblo el cual él representaba también como rey. Dice la Escritura en este pasaje de Mateo 7:24, enseñando el Señor Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
le compararé a un hombre prudente. El que oye mi palabra le compararé, o mis palabras le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos, y la casa que estaba sobre la roca se mantuvo firme. Vinieron fuertes vientos y soplaron contra la casa y golpearon contra aquella casa, pero la casa se mantuvo firme, no cayó, dice la Biblia, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuántos creen que esa roca es Cristo Jesús? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Dios le reveló al Señor Jesús una palabra para los discípulos y les dijo, especialmente al apóstol Pedro: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa roca es Cristo Jesús. Y Él está hablando de la iglesia, que en el contexto del Antiguo Testamento la palabra iglesia no existía. Pero Jesús mismo empieza a hablar con ellos acerca de la iglesia que Él vino a fundar en la tierra. La iglesia de todos aquellos que van a creer en Él y lo van a recibir como Salvador. Claro que la iglesia después empieza en una forma ya práctica en cuanto a congregarse, reunirse y tener comunión y partir el pan juntos. Ya empezó después de que el Espíritu Santo vino en el día del Pentecostés, y la Biblia dice que se juntaban y se reunían en el templo y en las casas y comían con alegría y sencillez de corazón. Y ahí empezó la iglesia, ya en una forma práctica. Pero cuando Jesús le dice a Pedro, le está diciendo: Pedro, va a haber una iglesia que va a ser formada y que yo voy a ser la cabeza de esa iglesia, y el cuerpo, un día yo vendré y lo tomaré, me tomaré a mí mismo y lo llevaré para que esté conmigo. Y habrá unas bodas, las bodas del Cordero, y habrá unas bodas donde la iglesia se presentará ataviada como esa novia que el novio espera y que tendrá esa unión en el cielo para estar siempre con Él. Estoy hablando de lo que Dios tiene preparado para nosotros como iglesia. Que la palabra del Señor en nuestro tiempo tiene un propósito: para edificar la iglesia, para que la iglesia esté ataviada, para que la iglesia sea presentada delante de Jesucristo como nuestro Señor, como esa novia que está esperando y que Él ama y que dio su vida por amor a ella. Nadie puede amar a la iglesia como Jesús ha amado a la iglesia, porque se dio por ella, murió por ella, por la iglesia, por los que hemos creído en Jesucristo como Salvador. Aunque todo el mundo tiene el privilegio, la gente común que no ha conocido aún de Jesucristo tiene el privilegio de ser parte de la iglesia si creen en Jesucristo, pero Dios da un libre albedrío y cada quien decide si sigue a Jesús o no sigue a Jesús. Está la oportunidad, pero no todos aprovecharán esa oportunidad. Dice la Escritura: muchos son los llamados, pocos serán los escogidos. Tú eres parte de ese grupo selecto que Dios está llamando y está escogiendo para hacer grandes cosas. Dice la Escritura en este pasaje que cuando este hombre prudente edificó su casa sobre la roca y vinieron los vientos, no cayó, sino se mantuvo firme. Un creyente, cuando viene esa guerra espiritual, cuando vienen esas batallas espirituales, cuando hablamos de los vientos fuertes, cuando hablamos de las lluvias, de las tempestades, de los vientos, de los ríos, y golpean nuestra vida, golpean nuestra relación con Dios, golpean nuestra vida espiritual, va a estar firme porque está fundada en la roca, en el logos, en la palabra que es la palabra de Dios. Verso 26: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Exactamente las mismas pruebas y situaciones que vivió el hombre prudente las va a vivir el hombre imprudente.
El que supo usar la palabra del Señor como una base, como un fundamento en su vida espiritual, y el que no usó la palabra de Dios como un fundamento en su vida espiritual. Los mismos padecimientos vamos a enfrentar en el mundo entero, todos los que estamos en el mundo, porque estamos en el mundo y en el mundo tendremos aflicciones, pero confiamos que Dios ya venció al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Escritura que vino entonces con ímpetu contra aquella casa, y la diferencia está en que esta casa sí cayó, y añade diciendo, y fue grande su ruina. No solamente fue que no se mantuvo firme, sino que fue grande su ruina. Y cuando hablamos de ruina, es aquello que el diablo viene a hacer en la vida de todo creyente. Él viene a arruinar tu vida espiritual. Él viene a arruinar tu comunión con Dios. Él viene a arruinar tu familia. Él viene a arruinar tu trabajo. Él viene a arruinar tu confianza en Dios. Dice la Escritura que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Y cuando destruye o algo se destruye, es cuando empieza la ruina. Hablar de aquello que viene y nos golpea para causarnos una gran ruina es hablar de que tendremos momentos en los que tendremos que pelear la buena batalla. Y esa batalla es una batalla espiritual, es una batalla que tiene que ver con el terreno del reino de las tinieblas y el reino de los cielos, del reino de la luz. Ve conmigo por favor a Colosenses capítulo 3 verso 16. Si tú quieres pelear la buena batalla y pelear como creyente, cuando enfrentas una pelea espiritual, y digo una pelea contra Satanás y contra todos los que le sirven, las huestes espirituales en las regiones de maldad, es necesario que tú tengas la palabra de Dios en tu corazón. Es necesario que tú puedas tener en abundancia la palabra de Dios en tu corazón, porque de la abundancia del corazón va a hablar tu boca. Y esa confianza, esa convicción que tú tengas va a hacer que esa palabra provoque aquello que Dios quiere. Ni siquiera lo que tú quieres, es lo que Dios quiere. Declara la palabra. Declara la palabra y Dios va a obrar. Dice la Escritura en Colosenses 3:16, hablando el apóstol Pablo a las personas creyentes de Colosas: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros. ¿Con qué propósito debemos de procurar que la palabra de Dios more en abundancia en nuestro corazón? Porque uno de los propósitos principales para cuando nos reunimos es lo siguiente: enseñándonos y exhortándonos unos a otros. ¿Recuerdan, muchachos, el sábado pasado cuando estuvimos comiendo y tomando ese café? No solamente fue el pan físico, la comida física, sino nos estuvimos deleitando en ese tiempo, en ese momento en donde estábamos siendo enseñados con las palabras que estábamos compartiendo, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Porque la sabiduría, insisto, no es de nosotros mismos, proviene de Dios. Nuestra competencia, dice la Escritura, nuestra capacidad no es de nosotros mismos, sino nuestra capacidad proviene de Dios. Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros, siervos competentes, capaces, que nos da la sabiduría. Y es un pacto que el Padre hizo con el Señor Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener este respaldo de la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Ahora, sigue diciendo esta palabra: es importante que la palabra de Dios more en abundancia en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nos exhortemos unos a otros en toda sabiduría. Y dice ahí: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué hermoso es pensar que cuando los muchachos se suben a este lugar para tocar el piano, el bajo, la guitarra, o simplemente las muchachas o los muchachos que usan sus voces para cantarle a nuestro Señor, la Biblia dice: la palabra de Dios también es usada a través de los cánticos, de los himnos, de los salmos, y dice al final: cánticos espirituales. ¿Sabías que cuando tú cantas a Dios, el reino de las tinieblas está cayendo? Cuando tú cantas las alabanzas a Dios, Satanás se enoja, no soporta, no quiere escuchar, porque él era el principal de los que organizaban la adoración y la alabanza al Señor, y ese privilegio lo perdió.
Y ahora los que tenemos ese privilegio de adorarle y cantarle en el Espíritu con cánticos espirituales, que sabe que esos cánticos, cuando estamos cantando el reino de las tinieblas, aquello que viene a querer causar una ruina, a robarnos, a matarnos o a destruirnos, los cánticos están derribando aquellas armas espirituales que Satanás manda contra nosotros. La Biblia dice que hay dardos que el enemigo manda a la vida del creyente, y nosotros tenemos que aprender a apagar esos dardos con el escudo de la fe. Y cuando hablamos del escudo de la fe, tiene que ver con la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y ese escudo nos protege de todo dardo del enemigo. Y estoy hablando de un terreno espiritual. La palabra es una espada espiritual, es la espada del Espíritu. ¿Está conmigo? Este pasaje dice en el verso 17, Colosenses 3:17: y todo lo que hagas, sea de palabra o sea de hecho, en palabra hablada o práctica, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Todo lo que hagamos tiene que estar impregnado con la palabra. Y créeme, cuando tú te deleitas en el Señor y te deleitas en su palabra, dice la Escritura: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo creo que Dios concede peticiones a nuestro corazón. Ve conmigo a Mateo capítulo 4, verso número 1. Cuando Satanás se da cuenta que el verbo, el logo, la palabra de Dios se hizo carne y empezó a habitar entre nosotros, y Él empezó a aplicar de una forma práctica la palabra, haciendo la voluntad del Señor, porque el mejor ejemplo de alguien que supo usar bien la palabra de Dios, que supo usar con prudencia la palabra del Señor, es nuestro Señor Jesucristo. Y en este pasaje, en Mateo capítulo 4, verso 1, recordamos cuando Él apenas acababa de ser bautizado, para que ahí en ese momento iniciara su ministerio. Fue llevado por el Espíritu al desierto, y Satanás ahí en el desierto aparece para empezar esa guerra espiritual. ¿Sabes que cuando tú recibiste a Cristo Jesús, empezó la guerra espiritual? Y esa guerra va a ser todos los días. Y todos los días tenemos que aprender a estar preparados para pelear esa guerra espiritual. La batalla espiritual que todos tenemos que enfrentar para poder un día estar delante de nuestro Dios, recibiendo ese galardón, esa corona de ser vencedores. Nosotros tenemos que pelear, tenemos que luchar, porque ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Jesús ya venció a Satanás, lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Y no solamente eso, le quitó el acta que era contraria y anuló esa acta de los decretos. Y dice la Escritura que ahora en Cristo Jesús somos más que vencedores. Así que solamente tenemos que mantenernos firmes y seguir peleando. Pelea, pelea. No te derribes, y si te derribas, levántate. Volviste a caer, levántate, pero sigue peleando. Me recuerda mucho cuando aquella película de Rocky Balboa. ¿Cuántos se acuerdan de Rocky Balboa? Una película ahí de varias. Y cómo peleaba, y de repente lo tumbaban, se levantaba, y lo volvían a tumbar y se levantaba, y parecía que ya no podía más, y parecía que ya estaba derrotado. Pero en el último instante hubo algo que le impulsó a decir: levántate y sigue peleando. Se levantó y noqueó a aquel contrincante y lo mandó a la lona, y él fue el campeón, y él fue el que empezó a gozar la victoria. Sabes que Jesucristo ya te dio la victoria, y tú tienes que disfrutar la victoria. Simplemente es: sigue peleando. Dios está contigo. Él está rompiendo el reino de las tinieblas. Él va a hacer lo que te prometió. Dice este pasaje en Mateo capítulo 4, verso 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Como todos nosotros, era carne y tenía también necesidades. Dice la Escritura que cuando él sintió hambre, ahí fue el momento en que Satanás aprovechó la oportunidad para tentarlo. Dice la Escritura en el verso número 3: y vino a él el tentador. La batalla más grande que tú tienes
es con el tentador. Y va a tentarte para que tú no dejes, para que tú dejes de hacer aquello que Dios te está llamando a hacer. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Predica la palabra, enseña la palabra, sé prudente en usar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Él sabía todo eso. Era lo que él le revelaba o venía a revelar a sus discípulos. Dice la Escritura que en ese momento, cuando él escucha de Satanás estas palabras del tentador: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios. Y muchas veces el tentador te va a decir: si eres la hija de Dios, entonces Dios, ¿por qué no te escucha? Si eres la hija de Dios, entonces ¿por qué estás pasando por esto? Si eres la hija de Dios, entonces ¿por qué no prosperas en tu camino? Y si eres la hija de Dios y empieza a cuestionar tu relación con Dios, tu identidad. Eres un hijo de Dios y tienes el poder de Dios en tu vida. Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús usó la palabra con prudencia. Dice la Escritura que Jesús le dijo al tentador: escrito está. Escrito está. Él apenas comenzaba su ministerio, pero él conocía la palabra de Dios. Él era la palabra de Dios. Y él le recuerda a Satanás: escrito está, porque Satanás sabe la palabra y conoce la palabra perfectamente. A lo mejor la sabe más que usted y yo. Es un excelente teólogo a la hora de querer aplicar la palabra, pero con artimañas del error, dice la Biblia. Y engaña a muchos usando la palabra. El diablo es el mismo desde el principio, mentiroso. Y desde el principio engañó con mentiras y sigue con artimañas del error, haciendo que la palabra no sea usada con prudencia. Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Tú y yo podemos vivir con el pan que Dios nos da todos los días. Dice la Escritura, verso 5: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Le dijo: si eres el Hijo de Dios, nuevamente, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás le está diciendo la palabra. Antes no lo hizo de una manera completa, pero le está diciendo: tú me dices que está escrito que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, yo te recuerdo que la palabra dice que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te recojan, para que te protejan, para que no tropieces en piedra. Es el Salmo 91, verso 12. Pero no le dijo todo completo. El verso número 13, ¿recuerda lo que dice? Salmo 91, verso 13. Dice así. Y es una palabra que Satanás la omite, porque inmediatamente cuando le dice eso, que en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra, dice el verso número 13 del Salmo 91: sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y el dragón. En otras palabras, vas a tener la autoridad para pisar, hollar, destruir a aquel que en algún momento quiso destruir lo que Dios ha hecho en ti. El destruidor, el que vino a destruir. Dice la Escritura: tú lo hollarás. Lo hollarás. ¿Qué quiere decir? Está bajo tus pies y lo vas a moler. Vamos a hacer nixtamal con Satanás, a hollarlo, a molerlo, pero no para hacer tamales, hermanos, sino para que él sepa que su lugar está bajo los pies de la iglesia. Dice la Escritura: ni aún el Hades, el infierno, prevalecerá contra la iglesia. No hay una forma en que haya algo que venga contra la iglesia y que la iglesia no esté firme. Venga lo que venga, tú como parte de la iglesia, yo como parte de la iglesia, tenemos que estar firmes. Dice este pasaje en el verso número 7: Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó a un monte muy alto y le dijo, y le mostró todos los reinos y la gloria de ellos, del mundo. Y él le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás quería que el Señor le adorara. Te ofrezco todos los reinos del mundo y todo lo que el mundo ofrece, si postrado me adorares. Y Jesús no se dejó de llevar por lo del mundo. De hecho, él vino a restaurar los reinos del mundo.
Jesús le contestó y le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete, Satanás. ¿Con qué podemos hacer que el diablo huya? Resistiéndole. ¿Con qué? Con la palabra. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice la Escritura que desde ese momento el diablo lo dejó y vinieron ángeles y le servían a nuestro Señor Jesús. Cuando tú usas la palabra, Satanás sale huyendo. No soporta a un creyente que hable la palabra con autoridad, que enseñe la palabra con autoridad. Sale huyendo. Y no solamente eso, vienen ángeles y te sirven para que tú sigas siendo un instrumento de Dios, para gloria de nuestro Dios. Termino con esto. Muchas veces nosotros sentimos que ya no podemos más y sentimos que la batalla ha sido muy dura y no vale la pena seguir luchando. Sentimos como que Dios nos mandó a la guerra y sin armas. ¿Quién se atrevería a ir a la guerra sin armas? Yo creo que nadie. Directo a la muerte. Jesús vino al mundo y como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca. Muchas veces vas a ser llevado al matadero. Satanás te va a llevar al matadero, pero tú tienes que aprender a no abrir tu boca. Y cuando vas a abrir tu boca, ser prudente en el uso de la palabra del Señor. Escrito está. Escrito está. Y cuando tú declares la palabra, aún del polvo de la tierra, Dios te puede levantar. Aún de cualquier situación, si tú crees la palabra que estás declarando, Dios te puede levantar y vas a estar firme. Efesios capítulo 6 verso 10. Por si piensas que no hay esa armadura o esas armas que Dios nos da para pelear, Efesios 6, 10, Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y les dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vístete de la armadura de Dios para estar firme ante las acechanzas del diablo. Y sigue diciendo: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estéis firmes. Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estéis firmes. Hoy Dios te llama a estar firme. La vida cristiana no es algo fácil. Te va a costar aún la propia vida. El que quiera salvar su vida la va a perder. Y tal vez puedas perder muchas cosas en la vida, pero tú tienes que estar firme. Satanás vino a destruir a Job y destruyó sus hijos, destruyó sus bienes, le robó sus ovejas. Vino, destruyó, robó, mató. Pero Job estuvo firme. Sabía que su Redentor vivía y que Él lo iba a levantar. Yo no sé por qué tú has estado pasando, qué batallas has estado peleando, pero hoy te digo: mantente firme. Dios te puede levantar, aunque sientas que estás en el suelo. Dios es experto en levantar al caído. 7 veces cae el justo y Dios lo levanta. Lo importante y la admiración hacia una persona no está en si ha caído o no ha caído, es cuántas veces se ha levantado y ha seguido adelante. Hoy yo te invito a que te levantes en el nombre de Jesús y sigas adelante, allá en casa, con tu familia, y sigue adelante. La carrera no es del que la empieza, es de quien la termina. Y créeme, aún nos falta mucho camino por recorrer. Largo camino nos resta. ¿Te gustaría estar de pie un momento y poder orar allá en casa?
y venir a este altar, un momento de rodillas, Dios está con nosotros. Y el reino de las tinieblas está cayendo. Si quieres que Dios venga y sea esa roca en tu vida, ven a este altar y dile: Señor, hoy traigo mi vida para edificarla en la roca que eres tú, Cristo mi Señor. Y mientras entona esta alabanza, yo te invito a que vengas en este altar de forma presencial y tengas un encuentro con Dios. Y allá en casa, que también tú lo puedes hacer y puedas sentir la presencia de Dios también en casa. Padre, gracias, Señor, porque tú estás aquí y tu palabra ha sido predicada, ha sido usada con prudencia, para que todo aquel que la escuche la pueda recibir y tú puedas provocar en ellos lo que tú quieres. Tú mejor que nadie conoces nuestra condición. Sabes, Señor, nuestro levantar y nuestro sentar. No hay nada oculto. Todas las cosas están desnudas delante de tu palabra. Manifiestas son delante de ella. Esta palabra, Señor, es una palabra, Señor, que vivifica. Esta palabra es viva y eficaz. Que tu Espíritu Santo la use aún más, que penetre el corazón, las coyunturas, los huesos, los tuétanos, los pensamientos, y que tu voluntad se perfeccione en nosotros, en lo particular y en lo congregacional. Queremos ver tu gloria una vez más. Queremos ver tu gloria, Padre, manifestándose. Mi alma está pegada a ti. Necesitamos de ti, Señor.